días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Jeremías. Nos corresponde hoy el capítulo número 2. El libro del profeta Jeremías en su capítulo 2. Y continuamos con esta serie que está apenas introduciéndose y que está llamando mucho la atención a nosotros, porque estamos aprendiendo a través del profeta Jeremías enseñanzas maravillosas que tienen que ver no solo con la gracia y la bondad de Dios, sino también con la justicia de Dios, por causa de nuestra rebeldía, de nuestra ingratitud. Van a abrir sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2. Vamos a tener ese libro abierto allí en ese capítulo, pero yo quiero permitirme leer el versículo 29. Jeremías capítulo 2, 29, porque de allí he tomado el título para la enseñanza de hoy. Dice así: ¿por qué peleas conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. ¿Por qué pleiteas conmigo? El segundo capítulo del libro de Jeremías tiene muchísimas preguntas. Si ustedes revisan el capítulo, tiene una cantidad de preguntas, que son preguntas retóricas de cómo Dios se dirige a su pueblo y cómo llama poderosamente la atención a su pueblo a través de una súplica elocuente, diciente, profunda, llamando al pueblo al arrepentimiento. Y una de las preguntas que el Señor va a hacer en todo el capítulo está en el versículo 29, y esa pregunta es: ¿por qué peleas conmigo? Y ese es el título de la predicación de hoy. El título es: ¿por qué peleas conmigo? Muchas preguntas hay allí, preguntas de por qué se han alejado, por qué han olvidado a Dios, por qué se han desviado de Dios, pero esta pregunta me llamó mucho la atención: ¿por qué peleas conmigo? Porque esta pregunta describe básicamente la relación del pueblo con Dios, y porque esta pregunta describe todas las consecuencias que ellos están viviendo, describe también toda la separación o el egoísmo, la rebeldía, la gravedad del pecado y la locura del pecado que está teniendo el pueblo de Israel frente a Dios en el pueblo de Israel. Esa pregunta describe la vanidad ilusoria a través de la cual el pueblo se ha ido. La Biblia dice que el pueblo se fue desviando de la fuente de vida y se fue yendo hacia cisternas rotas y vacías. Esa pregunta retórica describe la actitud de Dios para interactuar con su pueblo y para llamarlo a la reflexión. ¿Por qué peleas conmigo? Es una pregunta que llama la atención, es una pregunta que describe Dios, la condición del pueblo, pero que también describe el amor de Dios por el pueblo. Y Dios se pregunta: ¿qué problema o qué mal han visto en mí por el cual me han dejado y por el cual están peleando contra mí? Es una pregunta que se va a repetir como 2 o 3 veces en el capítulo. ¿Qué problema han visto en mí? ¿Por qué ya no están interesados en mí? ¿Por qué ya no están dispuestos a seguirme? ¿Por qué ya no quieren servir? Y es la realidad del pueblo de Israel en este momento. Yo quiero que leamos en Deuteronomios capítulo 8, versículos 2 al 4, algunos versículos que nos van a ayudar a comprender este capítulo. Porque básicamente este capítulo está diciendo que Dios tenía una relación muy estrecha con el pueblo de Israel. Y va a describir el capítulo una relación inicial como si fuera un noviazgo de muchísima cercanía, de muchísima confianza, y luego después hay un matrimonio, las cosas van muy bien, como si hay una luna de miel, y luego esa relación se va deteriorando a tal punto de estar en esas condiciones. Entonces, Deuteronomios capítulo 8, versículo 2 al 4 dice: te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 días. Yo quiero, hermanos, que desarrollemos este capítulo a través de 3
actitudes o realidades que el pueblo de Israel está viviendo. Entonces el título es ¿por qué peleas conmigo? En primer lugar, rebelándose contra mí. Versículos 1 al 13. Esos primeros 13 versículos, el profeta Jeremías va a describir de manera muy interesante y gráfica cómo el pueblo de Israel se ha rebelado contra Dios. El pueblo de Israel, dice en los primeros versículos, tenía una relación cercana. Dice, Dios había cuidado de ellos desde su juventud, pero ahora que ellos ya están grandes y mayores, dice, después del amor de su desposorio andabas conmigo en el desierto, ahora ellos se han rebelado terriblemente contra Dios. Los primeros 13 versículos describen una realidad patética de rebeldía del pueblo. Dice que el pueblo se rebeló contra Dios, desechó a Dios. Dios mismo tiene una pregunta interesante, dice, ¿qué mal han visto en mí? O díganme, ¿qué mal he hecho yo? ¿Por qué ustedes se han rebelado tan terriblemente contra mí? Dios en estos primeros versículos va a reprochar a los tres sistemas a través de los cuales Dios gobernaba en el Antiguo Testamento. Los reyes, los profetas y los sacerdotes, y los va a reprochar fuertemente, diciéndole que ellos que debían guiar al pueblo hacia la verdad y hacia la fidelidad, se han rebelado. En esos versículos Dios está muy adolorido, diciéndoles, ustedes se han rebelado contra mí, ustedes han dejado el camino de la verdad. ¿Hay acaso alguna nación pagana que teniendo dioses paganos, olvide a sus dioses paganos y les sea infiel a esos dioses paganos? Y la respuesta es no. Sin embargo, ustedes que tienen un Dios verdadero, se han rebelado. Y dices, me han abandonado, han cambiado mi gloria sin ni siquiera espantarse o sorprenderse o ver lo terrible que está aconteciendo. Dice, ustedes han dejado mi gloria por una vanidad que no aprovecha. El versículo, en esos primeros versículos, el profeta va a llamar la atención a que el pueblo de Israel fue tras vanidades ilusorias. ¿Y ustedes saben qué es vanidad? El salmista lo describe, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad viene de vano, de algo ilusorio, de algo que es efímero, pasajero. Y el profeta va a decir acá, ustedes han dejado la gloria de Dios por ir tras cosas vanas, o por ir tras la vanidad de las cosas ilusorias, de las cosas materiales. El pueblo de Israel se había rebelado notoriamente contra Dios. Dice la Biblia que ya los hijos no sabían lo que sus padres creían y los hijos ya no creían igual porque se habían olvidado. Dice la Biblia que el pueblo de Israel había olvidado todos los prodigios y las señales que Dios había hecho en el desierto. Recuerdan, hermanos, que una y otra vez Dios le dijo al pueblo de Israel, recuerden esto, y mañana cuando sus hijos les pregunten, ustedes les van a explicar las historias maravillosas del poder de Dios. Dios les había dicho muchas veces que eso que ellos habían visto y habían experimentado debía ser recordado a sus hijos, y los hijos mañana debían vivir en esos caminos. Sin embargo, en este momento histórico, el pueblo de Israel, tanto los padres como los hijos, se habían desviado. Y Dios está reclamando, y Dios está llamando la atención y diciéndoles, ustedes no han permanecido fieles, ustedes se han desviado, se han corrompido y ustedes se han rebelado buscando seguridad y buscando confianza en cosas que no sirven. Uno de los atributos que se manifiesta de manera maravillosa en estos primeros versículos, atributo de Dios, es la fidelidad de Dios. La Biblia dice, si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Y es justo frente a esa realidad que estamos en estos primeros versículos. Dios fiel a su pueblo en cuidarlos, en preservarlos, en mandarle profetas, en dejarles enseñanzas, en dejarles leyes perfectas, pero el pueblo terriblemente infiel. El pueblo yendo tras vanidades ilusorias, el pueblo tratando de solucionar o solventar sus propias necesidades por sí mismos, dejando a Dios. Y un reclamo interesante que surge allí más adelante, en el versículo 8, es los sacerdotes ni siquiera se preguntan, ¿dónde está Dios en todo esto? Y luego más adelante Dios se va a hacer esa misma pregunta. Dice Dios, todo el pueblo me ha dejado rebelándose.
Dice, pero es que ni modo, porque aún los mismos sacerdotes, que eran los que predicaban la palabra y los que ministraban en el templo, ni siquiera ellos han tomado el tiempo para decir, ¿está Dios de acuerdo con esto? ¿O dónde está Dios en todas estas prácticas o en todas estas andanzas que el pueblo de Israel está? Dice, si ni siquiera ellos, que son los pastores de Israel, ellos también se han revelado y han profetizado a favor de Baal y en contra de Dios, predican lo que no aprovecha, predican lo que no sirva. ¿Qué se va a poder esperar del pueblo? Si los profetas y los sacerdotes profetizaban cosas ilusorias y los sacerdotes ministraban cosas erradas y dice que ministraban a Baal, ¿qué se puede esperar? Luego el versículo 9 dice, por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pelearé. Y luego hay una pregunta interesante en el versículo 11, que yo sé que es un versículo que ustedes conocen. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Versículo 8 y versículo 11, Dios está diciendo, el pueblo de Israel está yendo tras lo que no aprovecha, es decir, tras la vanidad, tras lo que no tiene ningún valor ni va a servirle para ellos. Y luego dice, espantaos en gran manera, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El párrafo termina con esa ilustración, que es una ilustración muy interesante, comparando o haciendo un contraste entre una fuente de agua y una vasija que retiene agua. Dice, la fuente de agua es una fuente natural, es una fuente viva, es una fuente de agua fresca que corre, que no hay que esforzarnos para cultivarla o para cuidarla porque es natural, es una fuente, es una corriente de donde se provee agua y donde hay agua que realmente sirve. Dice, pero ustedes dejaron esa fuente de agua viva y no solamente se conformaron con dejar esa fuente, con abandonarla, con ignorarla, sino que esforzadamente cavaron para sí mismos cisternas rotas o vasijas rotas o depósitos de agua que no pueden retener agua y que por lo tanto ustedes están muriendo de sed. El llamado de atención en el versículo 13 es supremamente interesante. Dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva y segundo, construyeron para sí mismos fuentes o cisternas o depósitos donde ellos creen que van a encontrar seguridad, pero no es así. El pueblo de Israel estaba bebiendo de su propia provisión y esa provisión no logra saciarles. Dice, construyen cisternas rotas que no tienen la capacidad de retener agua. Ahora, ¿por qué es importante la figura del agua en este capítulo? Por lo menos en 3 oportunidades el capítulo habla de agua o habla de sed. Porque el pueblo de Israel estaba viviendo en un lugar donde no era muy abundante el agua. Recuerden que en la parte sur de Israel era un lugar seco, o es un lugar seco y árido, y no es muy abundante el agua, y mucho más si estaban yendo hacia Babilonia, donde era un imperio fuerte, también tenían que atravesar el desierto, y la figura del agua es muy importante. Nosotros en cualquier lugar necesitamos agua, pero si estamos en tierra caliente, y en tierra donde hay mucha sed y donde no hay mucha abundancia de agua, nosotros valoramos mucho más lo que significa tener agua limpia y agua fresca para tomar, para el alimento y para nuestras necesidades. El pueblo de Israel dice, de manera arbitraria, de manera consciente, han cometido dos males contra mí. Dejaron a Dios, fuente de agua viva, y están construyendo para sí sus propias fuentes de seguridad. Queridos hermanos, esta realidad que describe aquí el profeta Jeremías, es una realidad que ustedes y yo conocemos, que nosotros sabiendo que Dios es fuente de agua viva y que solo en Él hay esperanza y seguridad plena para nosotros y para nuestros hijos, no valoramos ese mensaje y no valoramos a Dios, sino que nos desviamos y construimos para nosotros nuestras propias provisiones para nuestra seguridad. Muchos de nosotros pensamos que la seguridad nuestra está en las cosas materiales. Muchos de nosotros pensamos que la seguridad nuestra viene a través de viajes y riquezas y seguros naturales que el mundo ofrece. Muchos de nosotros nos enredamos en esas situaciones y cometemos los mismos dos males que el pueblo de Israel estaba cometiendo en la época de Jeremías. Dos grandes y graves males
que implican una actitud profunda de rebeldía. Dice, yo los cuidaba cuando estaban en el desierto, yo los vi nacer, yo los engendré y los he cuidado hasta aquí y ustedes se han rebelado. El libro presenta básicamente dos figuras que tienen una gran connotación con el tema de las relaciones. Una figura es como un niño, que un niño cuando nace, los padres están muy entusiasmados cuidándolo, proveyendo para él, deseosos de verlo crecer y de ver cómo ese hijo se comporta y cómo ese hijo es una gran alegría para los padres, pero a medida que los hijos van creciendo, ¿qué es lo que reciben los padres? Rebeldía, ¿cierto? Y uno esperaría que esos hijos le contribuyan o le retribuyan mayor gratitud y respeto y cariño, y los hijos a medida que van creciendo, hay una época especial, que en algunos no termina esa época especial los hijos se están rebelando muy fuertemente contra los padres y viendo a los padres como si fueran sus peores enemigos. Es una de las figuras que el profeta está presentando allí. Un hijo que se vio crecer, fue engendrado, nació, se le dio todos los cuidados básicos para que creciera y ahora se comporta con muchísima rebeldía, con muchísima indiferencia y por supuesto nuestro corazón como padres se duele, se entristece, se aflige, pero en el caso de Dios también llama la atención terriblemente. ¿Qué mal les he hecho yo a ustedes para que ustedes sean tan rebeldes conmigo? Es la primera relación, ¿cierto? La segunda figura que el libro va a presentar aquí, o el capítulo va a presentar, es la figura de una mujer recién casada. Dice que estaba recién casada, que pasó el noviazgo, se casó, los primeros años de su matrimonio hubo fidelidad y hubo confianza y hubo una relación muy bonita de conocimiento y como llamamos nosotros de luna de miel. Dice, pero ahora, ¿cierto? Esta mujer que representa al pueblo de Israel, dice, se está rebelando y está olvidándose de su esposo, está haciéndole infiel y está tratando de buscar donde no debe solución a sus propias necesidades, buscando no depender de Dios, que es su esposo, o depender de Dios, que es su cabeza, sino buscando por sí misma solución a sus necesidades de seguridad o de provisión. Esos son los dos males que el pueblo de Israel ha cometido terriblemente. Dice, en lugar de ser una relación inicial como el desposorio o como los primeros años de matrimonio, donde había confianza, donde había crecimiento, dice, ahora esta mujer se ha rebelado terriblemente y ha olvidado a Dios. Primer mal que ha hecho el pueblo, por el cual está peleando terriblemente contra Dios, es que se ha rebelado. Rebeldía. Queridos hermanos, la rebeldía es una de las actitudes humanas más dolorosas. La rebeldía es una de las actitudes que cuando vemos en otra persona cercana o en nuestros hijos nos duele muchísimo. Porque la rebeldía es una actitud profunda de indiferencia, es decir, no me interesa lo que tú tienes para mí, o no me interesa lo que tú me dices, o no quiero someterme a lo que tú me dices. La rebeldía es una actitud de soberbia, de altivez, de arrogancia, de decir yo puedo defenderme por mí mismo. O yo puedo hacer las cosas a mi manera y no necesito depender de nadie. ¿Sí? No necesito sujetarme de nada ni de nadie porque yo ya crecí y yo puedo hacerlo. Y eso es lo que está denunciando el profeta Jeremías. El pueblo de Israel está en una actitud muy grave de rebeldía. Y es una rebeldía directamente contra Dios en busca de su propia seguridad. La pregunta es, queridos hermanos, ¿no es Dios fuente suficiente y perfecta para dar seguridad a su pueblo? ¿No es Dios provisión abundante y eterna para darnos seguridad y confianza a nosotros en todas las cosas? ¿Por qué nos rebelamos contra Dios y decimos Dios no nos sirve, preferimos buscar otras soluciones? ¿Por qué dejamos a Dios fuente de agua viva yendo tras cisternas rotas que no retienen agua? ¿Por qué en lugar de nutrirnos y de alimentarnos y fortalecer nuestro corazón en las cosas de Dios, nos alimentamos en las cosas del mundo? Es muy probable que usted diga hoy, no, yo no me he rebelado así contra Dios. Dios sabe que no. Dios sabe que yo quiero servirle. Pero es que el pueblo de Israel no lo había dicho de manera directa, lo había dicho con sus acciones. El pueblo de Israel no había dicho verbalmente nos rebelamos contra Dios. En este episodio, el pueblo de Israel lo estaba haciendo con sus propias acciones, no con sus palabras.
Sus acciones demostraban que era una nación rebelde, indomable, que no se quería sujetar, que estaba buscando soluciones en otros lugares y no en Dios, que estaba despreciando la palabra y por lo tanto Dios le reclama, ¿por qué pelean contra mí, construyendo cisternas rotas como si hubieran encontrado algún mal en mí? Esa pregunta del Señor, diciendo, ¿qué mal han visto en mí? Es una pregunta muy, pero muy profunda. Es una pregunta de Dios haciendo un reclamo, pero un reclamo muy interesante, llamando a la reflexión al pueblo, diciendo, ¿he hecho acaso yo algo malo? ¿Han visto ustedes obrar mal de parte mío para que ustedes tomen esa reacción de rebeldía? Es una pregunta interesante. Es una pregunta que muestra el llamado compasivo de Dios para su pueblo. Es una pregunta que no muestra ira en Dios, sino que muestra su compasión y su misericordia para su pueblo. Algo así como sentémonos y hablemos, ¿qué mal estoy haciendo yo? ¿Por qué se han rebelado contra mí? Éxodo capítulo 6, 20 versículo 6 dice Dios que Él hace misericordia por millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y en Oseas capítulo 4 versículos 2, 1 y 2, hablando sobre la misericordia, dice, oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio prevalecen, y se comete homicidio tras homicidio. Y en 2 Samuel 2:5 dice, envió unos mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, por haber hecho esta obra de misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Estos textos y estos otros que vamos a leer hablan de la fidelidad y lo importante que es la fidelidad en una relación y por supuesto en la relación nuestra con Dios y cómo el pueblo de Israel ha sido infiel siendo Dios fiel con ellos. Ruth capítulo 3 versículo 10. Dijo Booz, Jehová te bendiga, hija mía. Tu segunda bondad ha sido mayor que la primera, pues no has ido en busca de algún joven, pobre o rico. Y en Jeremías capítulo 2, versículos 11, dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque estos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aproveche. Y luego en Jeremías capítulo 17, versículo 13, dice, Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Juan capítulo 3, versículos 13 y 14. Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Claramente la Biblia nos dice que la fuente de agua viva que el pueblo de Israel dejó se llama Jesucristo. Jesucristo es la fuente de agua viva. Y esa fuente de agua viva que satisface plenamente nuestra sed y que no tenemos necesidad de sacar todos los días de esa fuente o esforzarnos por hacerlo, sino que Dios nos calma la sed o nos satisface plenamente, es la que el pueblo de Israel había abandonado de manera rebelde. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Y en Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Cuál es el reclamo de Dios para el pueblo de Israel? En primera instancia, que teniendo la gracia de la provisión de Dios, ellos prefieran ir a trabajar para proveerse a sí mismos. Que teniendo una fuente gratuita o de gracia, ellos desconozcan o abandonen o ignoren esa provisión y se construyan para sí cisternas vacías. ¿Por qué peleas contra mí? En segundo lugar, prostituyéndose ante mí. La segunda actitud que el pueblo de Israel ha tenido y está teniendo frente a Dios, que manifiesta una actitud de pelea y de confrontación contra Dios, es que el pueblo de Israel no solo
se ha rebelado contra Dios, sino que además de rebelarse contra Dios, se ha prostituido. Los versículos 14 al 28 van a describir una situación muy peligrosa y muy grave del pueblo de Israel, no solo rebelándose contra Dios, sino prostituyendo. Y esa segunda actitud del pueblo de Israel, que es un desafío a Dios, muestra que ellos están en busca de una segunda necesidad básica del ser humano, y es la felicidad, es el placer. El hombre está buscando placer, necesita placer o felicidad. Esa felicidad no la da Dios, pero ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? ¿Dónde estaba buscando felicidad y placer para ellos? En la prostitución. Dice la Biblia, se han prostituido. Y yo quiero que nosotros revisemos los versículos 14 al 28 del profeta Jeremías. Dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tabnes te quebraron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. ¿Por qué me volvieron la cerviz y no el rostro? Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántanse ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Queridos hermanos, estos versículos describen de manera muy clara para nosotros y muy gráfica, con muchos ejemplos, la actitud de prostitución del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se ha prostituido yendo tras dioses ajenos. Y el Señor está muy dolido, reclamándoles, pero también anunciándoles juicio. Dice, ustedes se han prostituido en busca de placer. Y habla de una mujer que abandona a su esposo y busca otros amantes. Habla de un animal que está en celo, atrayendo a sus amantes y buscando tener relación con ellos. Habla de una persona inmunda que se ha contaminado con el pecado. El libro en este párrafo va a describir la actitud de prostitución. En la Biblia, prostitución o adulterio tiene que ver con idolatría generalmente. Cuando se adultera la verdad y se cambia por algo, se falsea la verdad. El pueblo de Israel no solo se ha conformado con ser un pueblo rebelde contra Dios, con ser un pueblo indiferente a la voz de Dios, sino que además de eso se han llenado de idolatría. Es decir, tienen cantidad de ídolos a los cuales siguen y a los cuales obedecen. El versículo 18 dice, ¿usted qué tiene que hacer yendo camino hacia Egipto o yendo hacia el Nilo? ¿Ustedes por qué están yendo a beber agua del Éufrates y agua del Nilo? Lo que está diciendo allí es, el pueblo de Israel
está haciendo alianzas, no solo políticas, sino religiosas con otras naciones. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Israel haciendo alianzas con Asiria y con Egipto? Los reyes podrían justificar que las alianzas eran económicas, para intercambios comerciales, para adquirir productos por el libre mercado que existía en el momento. Pero realmente esas alianzas políticas y económicas implícitamente traían alianzas religiosas, porque el pueblo de Israel no solo compraba los productos de los asirios o de los egipcios o de los babilonios, sino que también adoptaba sus dioses. Y por eso se habían prostituido, se habían llenado de idolatría. Dice, ustedes rompieron el yugo y sus ataduras y dijeron, no vamos a servir más a Dios, porque tenemos otros dioses. Queridos hermanos, el pueblo de Israel en la época de Jeremías está pasando una situación muy difícil. El pueblo de Israel ha roto el pacto con Dios y se ha desviado deliberadamente tras dioses ajenos. La pregunta de Dios es, ¿cómo te me has convertido? Siendo una vid verdadera y escogida, ahora en una vid extraña. Dios mismo desconoce a su nación. Dios mismo mira a su pueblo y dice, esta no puede ser la nación que yo escogí, ni para lo cual yo la escogí. No está diciendo Dios que se equivocó. Dios no está diciendo que falló y va a desechar a su pueblo. Lo que está es Dios de manera sorpresiva y retórica diciéndole a su pueblo, los desconozco. Los miro y no lo creo. Miro y no puedo creer lo que está pasando, porque no fue para eso que los creé. No fue para eso que los hice mis hijos. Los constituí una nación verdadera y una vid hermosa para que diera fruto, pero ahora dan frutos silvestres o extraños. Dios está sorprendido con su nación, porque una nación que fue llamada para adorar únicamente a Dios. Recordemos que uno de los principios del pacto en el cual Dios los estableció es, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero ahora siguen siendo pueblo de Dios y sigue Dios siendo el Dios de ellos, pero ellos totalmente desviados, totalmente ajenos a la voluntad de Dios. Dice que van tras dioses ajenos, que no se avergüenzan, que no se fatigan de ir tras de esos dioses malos. Dice la Biblia que es tal la torpeza de su propio pueblo, que cogen un pedazo de palo y de madera y le dicen, tú eres mi padre. Y que cogen una piedra y le dicen a esa piedra, usted me engendró, hablando de la idolatría, hablando de la torpeza de la idolatría, teniendo un Dios verdadero, un Dios poderoso y eterno, y se van detrás de cualquier leño, de cualquier piedra, y se inclinan a Él para adorarle. Hermanos, ¿no es esa una realidad supremamente trágica? La de una nación escogida, la de una familia creyente, que después de ser creyente ande detrás de la idolatría. Que después de adorar al Dios verdadero y de disfrutar de los beneficios de la gracia de Dios, se desvíe temporalmente y se prostituya con la idolatría. Eso es lo que Dios está denunciando. Dice, ustedes son un pueblo de duro servicio. Dice Dios, es que ni siquiera me lastima que me hayan dado el rostro, es que me volvieron la espalda. Dice, ni siquiera fue el rostro el que no me dieron, es la espalda la que me dan, mostrando que no les importo para nada y que ustedes no están dispuestos a servirme. Pero ¿saben qué dice Dios? Dice, pero lo que pasa es que todos esos dioses falsos que ustedes tienen no les pueden librar. Y cuando están en peligro, entonces ¿qué hace el pueblo de Israel? Se dirigen a Dios y le dice, levántate y líbranos. Y Dios les dice, que los libren sus dioses falsos. Que los libren sus pedazos de madera y de piedra en quienes pusieron su confianza. Porque si andan tras ellos y me han dado la espalda, pues que ellos los libren. Pues que ellos los defiendan. Que ellos les socorran en el momento de la angustia. Es un reclamo terrible de Dios para el pueblo de Israel, hermanos. Es un terrible reclamo donde Dios dice, ustedes se han prostituido. Ustedes están fabricando ídolos al tamaño de ustedes. Así como es su tamaño de insignificante, así fabrican sus dioses y sus ídolos. Y ustedes son como un animal salvaje, desenfrenado en contra de Dios, buscando infidelidad y buscando prostituirse rebeldemente. Queridos hermanos, la búsqueda de placer
o la búsqueda de felicidad sin Dios lleva al hombre a alejarse de Dios. Nosotros vivimos en una sociedad que nos ofrece placer todos los días, a través de todos los medios. Toda la provisión y la publicidad que nosotros tenemos a nuestro alrededor es ofreciéndonos placer. ¿Y cómo es el placer que el mundo nos ofrece? Es un placer que prostituye nuestra fe. Es un placer que nos aleja de Dios. Es un placer que nos hace dar las espaldas a Dios e ir tras dioses ajenos. Todo el placer y la felicidad y la seguridad que el mundo nos da es un placer idolátrico. Es un placer pasajero, temporal, efímero, que produce más dolor que alegría, que produce más angustia que felicidad. El pueblo de Israel había caído en esa realidad. Se ha prostituido. Y Dios dice, ¿por qué no solo me han dejado, sino que se han rebelado contra mí? ¿Por qué se han prostituido ante mí? Ahora, ¿saben qué es de lo más duro para Dios allí en esa descripción? Dice, no solo se han prostituido y me ha llegado la noticia de que se han prostituido, sino que se han prostituido ante mí. Yo he podido ver lo que ustedes están haciendo. Es decir, no han tenido vergüenza de ser idólatras y de ser infieles, por lo menos lejos mío, sino que lo han hecho en el mismo templo y en los mismos lugares altos de Judá. Dice, debajo de todo árbol frondoso y en toda montaña y en el mismo templo ustedes llevaron los ídolos de Baal para contaminar. Ahora, ¿por qué el capítulo relaciona idolatría con prostitución? Porque uno de los ídolos mayores a los cuales el pueblo de Israel estaba rindiendo culto se llamaba Baal. Se llamaba Baal. Y los ritos a Baal se hacían en el templo generalmente y se hacían con ritos sexuales. En el templo de Baal había cantidad de prostitutas y esas mujeres debían tener relaciones con los sacerdotes como parte del rito cúltico que se ofrecía a ese dios falso. Dios dice, ¿por qué lo han hecho ante mí? Porque lo estaban haciendo en el mismo templo. Porque habían llevado esos ídolos al templo y habían conseguido sacerdotisas, que estaba prohibido, pero realmente no eran sacerdotisas, sino mujeres que se prestaban para este tipo de relaciones, y las habían llevado al templo, y parte de sus ritos eran orgías y celebraciones muy terriblemente pecaminosas. Y Dios dice, ¿por qué han hecho eso? Parecen animales salvajes, parecen unos animales en celo buscando lo que no se les ha perdido. Lo dice la Biblia acá. Jeremías está denunciando la actitud progresiva del pueblo de Israel, no solo de rebeldía y de indiferencia, sino de infidelidad. El pueblo ha dejado a Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 18, lo acabamos de leer, y el 19. Y en Gálatas capítulo 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ese es un texto, hermanos, que nunca debemos olvidar. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Ustedes y yo podemos hacer muchas cosas en contra de Dios. Ustedes y yo podemos irnos en contra de la voluntad de Dios y pensar que nos va bien. Ustedes y yo podemos desobedecer, prostituirnos, llenarnos de ídolos falsos y creer que todo está bien. Pero ¿saben qué dice la palabra? No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembremos, eso también cosecharemos. En Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar, y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ante mí mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diera uvas buenas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña.
Le quitaré su vallado y será consumida, derribaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. ¿Por qué peleas contra mí? En tercer lugar, olvidándose de mí. El pueblo de Israel está cada vez más lejos de Dios. Y esa distancia natural que el pueblo de Israel está tomando, alejándose de Dios, les va a llevar al juicio que se está avecinando. El profeta Jeremías es un profeta que va a anunciar juicio también. Recuerden que las dos señales del capítulo primero es una vara de almendro y la segunda señal es una olla hirviendo. La primera señal es esta: vuelvan a mí, porque la palabra de Dios se proclama antes del juicio. Y la segunda señal es: como ustedes no van a volver, entonces serán llevados cautivos por los asirios y enfrentarán el exilio y toda la esclavitud. ¿Por qué se olvidan de mí? Versículos 29 al 37. ¿Por qué se olvidan de mí? Y el capítulo va a hacer varias descripciones allí muy interesantes. Versículo 31. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Es lo que el pueblo decía y Dios se pregunta, ¿es así? No puedo creer que yo sea así. Y versículo 32, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas que dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de ti saldrás con tus manos sobre la cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Queridos hermanos, el clamor de Dios aquí en esta parte del capítulo es: ¿ustedes por qué se olvidaron de mí? Y va a poner un ejemplo interesante diciendo: ¿se olvida la mujer de maquillarse antes de salir a la calle? ¿O se olvida la novia que va a encontrarse con el novio de ponerse bien bonita? ¿Se olvida la recién casada de ponerse bien bonita para una celebración especial? La respuesta es no. Porque toda mujer recién casada o toda mujer novia, dice, se prepara, se pone muy bonita para el encuentro que tiene. Dice, pero ustedes como mi pueblo, sí se han olvidado de mí. Dice, y más bien se maquillan y se organizan para ir tras dioses falsos. Se ponen bonitos y se organizan para ir detrás a buscar amor donde no hay amor. ¿Por qué se olvidan de mí? ¿Por qué buscan sentirse valorados y aceptados y confiados donde no hay? Triste la condición del pueblo de Israel, queridos hermanos. Y Dios está advirtiéndoles aquí que por esa razón de olvido, ellos van a recibir el juicio de Dios. Ellos van a ser seriamente maltratados porque ellos se han olvidado de Dios. Dice Dios en ese versículo 31, dice, es que yo soy para ustedes como un desierto. Es que les soy para ustedes como si fueran tinieblas. Ustedes no ven luz en mí, no ven agua y fuente de provisión para ustedes. Queridos hermanos, el pueblo de Israel está en una situación muy difícil. El pueblo de Israel está peleando contra Dios. El pueblo de Israel está en una actitud de muchísima rebeldía, de idolatría y de olvido. Dice, ¿se puede olvidar? Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros nos olvidamos algún día de nuestros padres? ¿Realmente que no sepamos quién es nuestro padre? Nos podemos olvidar temporalmente por nuestra ingratitud, por nuestra rebeldía, pero ¿será que alguno de ustedes ya no sabe quién es su papá? Por eso el Señor dice, ¿por qué se han olvidado
por algunos días? Queridos hermanos, el pueblo de Israel ha ido progresivamente alejándose de Dios. Recuerden que en la época que el profeta Jeremías comenzó a dar su discurso, estaba el rey Josías. El rey Josías al principio de su reinado hizo muy buenas reformas, pero al final de su reinado, ¿recuerdan lo que hizo Josías? Se fue apartando de Dios, fue permitiendo ídolos, y luego los reyes que vinieron posteriormente cada vez trajeron más ídolos, y algunos los quitaban por un tiempo y luego volvían y los traían, y los ponían en el templo. El pueblo de Israel estaba lleno de ídolos, y Dios dice, ustedes me han olvidado, pero aunque ustedes me olviden, yo no los he olvidado y los voy a disciplinar. Básicamente la forma como en esta parte del capítulo se muestra que Dios no va a olvidar a su pueblo, es porque les va a traer disciplina. Nosotros esperaríamos que el recibimiento no fuera con disciplina, pero Dios dice, es tan terrible lo que han hecho, que yo sí no me he olvidado, pero les voy a demostrar que los estoy recordando, les voy a traer disciplina. Voy a hacer que el juicio venga sobre ustedes. Voy a hacer que todos se vuelvan contra ustedes y voy a hacer que todos los imperios en los cuales ustedes confíen les causen dolor y vergüenza y aflicción. Y la figura del versículo 37 es una figura muy interesante porque dice que saldrán de allá, de esos imperios en los cuales confían, con las manos sobre la cabeza. Es decir, es una figura de profundo dolor y humillación. Las personas salían corriendo con las manos en la cabeza solo cuando habían sido terriblemente humilladas o habían sido avergonzadas de tal forma que ellos no tenían otra opción sino ponerse la mano sobre la cabeza y correr. Esa figura de salir corriendo o huyendo con las manos en la cabeza, lo que muestra no es un canto de victoria para el pueblo de Israel. Ellos se rebelaron y no salen victoriosos. Ellos se prostituyeron y no pueden cantar victoria. Ellos se han olvidado de Dios y no dicen, lo logramos y nos fue bien. ¿Saben qué van a tener que hacer? Su mano sobre su cabeza y dolor y tener que volver a Dios. Queridos hermanos, no es mucha necedad de parte nuestra, sabiendo la verdad, desviarnos a sabiendas que tenemos que volver y tener que pedir perdón. No es una terrible necedad de nuestro corazón, soberbio y rebelde, que sabemos que desobedecemos y después tenemos que humillarnos. O que hacemos muchas cosas y aparentemente nos va bien, pero luego tenemos que sufrir la disciplina de Dios. Dice, tendrán que venir con las manos en la cabeza, diciendo, nos equivocamos, fuimos humillados, fuimos avergonzados. Toda la seguridad, la felicidad y el valor que esperamos encontrar en estos imperios, no lo recibimos y lo único que recibimos fue afrenta y dolor. Esa figura del versículo 37 es la figura de Tamar, cuando fue violada por su hermano y cuando nadie la consoló, y dice la Biblia que salió gritando con las manos puestas sobre la cabeza, producto de la violación y de no recibir consuelo después de esa humillación tan grande. Es esa misma figura la que aparece acá. Es como si el pueblo de Israel fuese víctima de una violación. Es como si el pueblo de Israel, allá en los asirios y los egipcios, lo utilizaran y abusaran terriblemente contra él, y lo único que tienen que hacer es sus manos sobre la cabeza y con mucha humillación volver a Dios. Y ahí sí repetir lo del versículo 27, levántate y líbranos. Ahora es muy osado que el pueblo de Israel, en semejante actitud de rebeldía, de idolatría y de olvido, todavía ore a Dios y le diga, Señor, ayúdenos. ¿Ayúdenos para qué? ¿Ayúdenos para que nos vaya bien en Egipto? ¿Ayúdenos para que podamos ser infieles a ti y nos vaya bien? Señor, vamos a pecar y te pedimos que nos guarde y que no suframos las consecuencias. Yo te voy a ser infiel y te pido que me vaya bien. No es como el sicario que se echa la bendición y reza para poder hacer bien el trabajo. Bueno, pero si lo hace el sicario no importa. O si lo hace el incrédulo está bien porque él no tiene a Dios. ¿Cuál es la gravedad del problema acá? Que nosotros los creyentes, teniendo a Dios y teniendo la verdad y disfrutando la gracia, actuemos peor que los incrédulos. Dice que actuemos peor que un animal. Nos compara con un asna que no se puede controlar, un asna salvaje. Nos compara con una dromedaria ligera.
Es decir, como si fuera un animal coqueto que está en plan de conquista, que está buscando prostituirse. Nos compara con una planta salvaje que no da frutos saludables. Nos compara con una fuente de agua estancada, que si nosotros bebemos de esa agua nos enfermamos y que nosotros conscientemente no iríamos a tomar agua de un pozo estancado, sucio. Nosotros diríamos no porque me enfermo. No tomaría agua de allí para hacer el almuerzo. Nosotros somos conscientes de eso. Dice, pero no somos conscientes espiritualmente de esa misma realidad y nos alejamos de Dios. ¿Se saben cómo el pueblo tiene que volver a Dios? De cierto volverá, pero volverá con las manos en la cabeza. Queridos hermanos, no esperemos eso. Nosotros a veces nos vamos alejando y alejando de Dios, esperando que todo nos va yendo bien. Y a veces nos dice, mire, yo estoy haciendo eso y me va bien, lo puedo seguir haciendo. Yo estoy en estos negocios y me va bien, pues voy a seguir. ¿Saben? No esperemos que tengamos que volver con las manos en la cabeza, humillados y diciéndole, Señor, ayúdame, levántate y líbrame, porque posiblemente Dios nos va a decir que se levanten sus ídolos y les ayuden, que se levanten todos los en los cuales ustedes han buscado placer y les ayuden, porque ustedes han prevaricado contra mí. Queridos hermanos, el versículo 30 dice Dios, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Miren, queridos hermanos, Dios está reclamando terriblemente. Y Dios dice nuevamente en este versículo, en vano, es decir, vanidad. En vano he corregido a vuestros hijos. Yo no sé si ustedes han tenido hijos, pero hay hijos que se les corrige físicamente y ¿qué dicen? No me dolió. ¿Ha sido usted alguno de ellos? Pero hay hijos que son así y se les está disciplinando y enfrentan al papá o a la mamá y le dicen, no me duele. ¿Cómo se siente usted? Claro, no es que no le duela, sí le duele, pero es tan rebelde y tan soberbio ese hijo que dice, no me duele, ¿y qué va a hacer? ¿Saben qué dice Dios? Ustedes son así. Ustedes como pueblo de Israel son como un hijo rebelde que se les azota y dice, no me dolió y no voy a obedecer. A ver qué pasa. Por eso Dios les dice, ¿por qué pelean contra mí? No hagan eso. Porque aunque no les duela y aunque yo los azote y ustedes no obedezcan, van a ser azotados de manera dura y fuerte a través de los babilonios y tendrán que regresar humillados y adoloridos. Queridos hermanos, ¿por qué peleamos contra Dios? ¿Por qué pelear contra Dios no obedeciendo su palabra? ¿Por qué ir en contra de Dios y de su amor y de su bondad y de su provisión, sabiendo que nosotros somos los que perdemos? ¿Saben qué es lo que dice el pueblo? La Biblia dice que el pueblo se ha levantado como un león para devorar a sus profetas. Cuando los profetas les hablaban la verdad, ¿qué decían el pueblo? No lo recibimos. Y en lugar de aceptar la voz de Dios, se venían en contra de Dios. Pero miren que a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros pedimos un consejo y cuando no nos dan el consejo que nosotros queremos, ¿qué decimos? Ese consejo no me sirve. Y vamos y buscamos a alguien que nos dé el consejo que nosotros queremos escuchar. Y cuando alguien nos da ese consejo, él es nuestro amigo. Cuando alguien nos dice, no, tranquilo, tú puedes hacer esto. No le veas tanto problema, no te compliques. Nosotros decimos, ese consejo me gusta. Dice, se levantan contra los profetas, matan a los profetas, los devoran. Y Jeremías está literalmente ante unos leones, que es el pueblo de Judá, que lo va a devorar por él decirles estos mensajes y por llamar la atención. Queridos hermanos, ¿se están olvidando de Dios? ¿Estamos levantando ídolos de nuestras propias creencias o ilusiones? ¿Estamos rebelándonos contra Dios buscando seguridad, buscando felicidad y buscando tener valor y aceptación en otras cosas diferentes a Dios? La pregunta es, no peleemos contra Dios, o la reflexión, no peleemos contra Dios, porque cuando nosotros peleamos contra Dios, sufrimos nosotros, y sufren nuestros hijos, y sufre la iglesia. Dios no sufre. Dios nos llama la atención y nos va a traer
pero los que sufrimos somos nosotros. No peleemos contra Dios. Oremos, por favor. Amado Señor, nosotros te damos gracias en esta mañana por dejarnos tu palabra. Tu palabra nos muestra una radiografía contemporánea de lo que pasa en nuestro propio corazón, en nuestros hogares y en la iglesia. Señor, tu palabra, que fue escrita este salmo o expuesto, este capítulo hace muchos años, unos 2600 años, nos muestra casi la misma realidad. Nosotros como hijos tuyos, rebeldes, idólatras, ingratos, que nos olvidamos de ti. Señor, nosotros te pedimos perdón. Y nosotros, Señor, no quisiéramos que las mismas circunstancias del pueblo de Israel se repitan para nosotros. No quisiéramos, Señor, que nuestra rebeldía y nuestra osadía contra ti nos cause dolor a nosotros y consecuencias a nuestros hijos y a la iglesia en el futuro. Señor, te pedimos perdón, porque somos un pueblo rebelde también, porque somos un pueblo obstinado, porque somos un pueblo duro, y en lugar de humillarnos a ti, levantamos nuestro rostro para reclamarte y peleamos contra ti. Señor, y esas palabras tuyas diciendo qué mal han visto en mí, ¿por qué quieren alejarse de mí? Es que ven en mí como si fuera un desierto o unas tinieblas. ¿Qué mal he hecho? ¿Por qué se comportan así? Son palabras, Señor, que nos muestran lo rebeldes que somos, lo obstinados que somos, y tú tan fiel y tan misericordioso, tú tan amoroso, diciéndonos que aún en medio de la disciplina tendremos que volver a ti. Señor, te suplicamos misericordia para nosotros. Perdónanos, Señor. Doblega nuestro corazón a ti, Señor. Quita tantos ídolos que tenemos, que idolatramos el trabajo, el dinero, tantas cosas que idolatramos. Quítanos tanta ambición que tenemos, Señor, y no ambición por las cosas tuyas, sino por las cosas materiales. Somos tan ambiciosos, queriendo tener y queriendo enriquecernos, Señor, amando más las cosas ilusorias de este mundo que son vanidad, y no yendo tras de lo que aprovecha, que eres tú. Dejamos la fuente de agua viva para beber aguas estancadas, malolientes, que no son agradables y que no nos nutren y que nos van a dejar con más sed. Señor, ayúdanos a volver a ti. Lávanos y límpianos, porque decimos como el pueblo de Israel, estamos limpios cuando nuestro corazón está lleno de maldad. Haznos volver a ti. No importa si tenemos que volver con nuestras manos sobre la cabeza, pidiéndote perdón y sufriendo la humillación, Señor, de habernos alejado de ti. Haz que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos te amen y te sirvan. Señor, que nuestros nietos te amen y nuestros hijos más que nosotros. Pero para ello necesitamos un ejemplo consistente y una dedicación correcta. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a estar al lado de los profetas que pregonan la verdad tuya. Ayúdanos a estar al lado de los líderes que proclaman con verdad y con valor el Evangelio y no en contra de ellos. Ayúdanos a servirte, Señor. Ayúdanos a no pelear contra ti, porque las consecuencias son dolorosas. Gracias te damos, Señor, porque tú eres más fuerte que nosotros. Y aun cuando peleamos contra ti, tú siempre nos vences y tú siempre nos doblegas. Ayúdanos, Señor. En tu nombre oramos. Amén.